Isaac Asimov. Versos iluminados. Este cuento de Asimov va dedicado íntegramente a Juan Alberto Isaac Asimov. Versos iluminados. La última persona en quien se podía pensar como asesina era la señora Alvis Larner, viuda del gran mártir astronauta. Era filántropa, coleccionista de arte, anfitriona extraordinaria y, en lo que todo el mundo estaba de acuerdo, una genio. Pero sobre todo era el ser humano más dulce y bueno que pudiera imaginarse. Su marido, William J. Larner, murió, como todos sabemos, por los efectos de la radiación de una bengala solar, después de haber permanecido deliberadamente en el espacio para que una nave de pasajeros llegara sana y salva a la Estación Espacial 5. La señora Larner recibió por ello una pensión generosa que supo invertir bien y prudentemente. Había pasado ya la juventud y era muy rica. Su casa era un verdadero museo. Contenía una pequeña pero extremadamente selecta colección de objetos extraordinariamente bellos. Había conseguido muestras de una docena de culturas diferentes, objetos tachonados de joyas, hechos para servir a la aristocracia de esas culturas. Poseía uno de los primeros relojes de pulsera con pedrería fabricados en Estados Unidos, una daga incrustada de piedras preciosas procedente de Camboya, un par de gafas italianas con pedrería, y así sucesivamente. Todo estaba expuesto para ser contemplado. Nada estaba asegurado, y no había medidas especiales de seguridad. No era necesario ningún convencionalismo porque la señora Larner tenía gran número de robots a su servicio y se podía confiar en todos para guardar hasta el último objeto con imperturbable concentración, irreprochable honradez e irrevocable eficacia. Todo el mundo conocía la existencia de esos robots y no se supo nunca de ningún intento de robo. Además, estaban sus esculturas de luz. ¿De qué modo la señora Larner había descubierto su propio genio en este arte? Ningún invitado a ninguna de sus generosas recepciones podía adivinarlo. Sin embargo, en cada ocasión en que su casa se abría a los invitados, una nueva sinfonía de luz brillaba por todas las estancias. Curvas tridimensionales y sólidos en colores mezclados, puros o fundidos en efectos cristalinos que bañaban a los invitados en una pura maravilla, consiguiendo siempre ajustarse de tal modo que volvían el cabello de la señora Larner de un blanco azulado y dejaban su rostro sin arrugas y dulcemente bello. Los invitados acudían más que nada por sus esculturas de luz. Nunca se repetían dos veces seguidas y nunca dejaban de explorar nuevas y experimentales muestras de arte. Mucha gente que podía permitirse el lujo de tener máquinas de luz preparaba esculturas como diversión, pero nadie podía acercarse a la experta perfección de la señora Larner, ni siquiera aquellos que se consideraban artistas profesionales. Ella misma se mostraba encantadoramente modesta al respecto. No, solía protestar cuando alguien hacía comparaciones líricas. Yo no lo llamaría poesía de luz. Es excesivo. Como mucho diría que son meros versos iluminados. Y todo el mundo sonría a su dulce ingenio. Aunque se lo solían pedir, nunca quiso crear esculturas de luz para nadie, solo para sus propias recepciones. Sería comercializarlo, se excusaba.
No oponía ninguna objeción. No obstante, a la preparación de complicados hologramas de sus esculturas, para que quedaran permanentes y se reprodujeran en museos de todo el mundo. Tampoco cobraba nunca por ningún uso que pudiera hacerse de sus esculturas de luz. No podría pedir ni un centavo, dijo extendiendo los brazos. Es gratis para todos. Al fin y al cabo, ya no voy a utilizarlas más. Y era cierto. Nunca utilizaba la misma escultura de luz 2 veces seguidas. Cuando se tomaron los hologramas, fue la imagen viva de la cooperación, vigilando amablemente cada paso, siempre dispuesta a ordenar a sus criados robots que ayudaran. Por favor, Courtney, solía decirles, ¿quieres ser tan amable y preparar la escalera? Era su modo de comportarse. Siempre se dirigía a sus robots con la mayor cortesía. Una vez, hacía años, un funcionario del Buró de Robots y Hombres Mecánicos casi la regañó. No puede hacerlo así, le dijo severamente. Interfiere con su eficacia. Están construidos para obedecer órdenes, y cuanto más claramente dé esas órdenes, con mayor eficiencia las obedecerán. Cuando se dirige a ellos con elaborada cortesía, es difícil que comprendan que se les está dando una orden. Reaccionan más despacio. La señora Landner alzó su aristocrática cabeza. No les pido rapidez y eficiencia, sino buena voluntad. Mis robots me aman. El funcionario del gobierno pudo haberle explicado que los robots no pueden amar. Sin embargo, se quedó mudo bajo su mirada dulce pero dolida. Era notorio que la señora Landner jamás devolvió un robot a la fábrica para reajustarlo. Sus cerebros positrónicos son tremendamente complejos, y 1 de cada 10 veces el ajuste no es perfecto al abandonar la fábrica. A veces el error no se descubre hasta mucho tiempo después. Pero cuando ocurre, el Buró de Robots y Hombres Mecánicos realiza gratis el ajuste. La señora Landner movió la cabeza y explicó. Una vez que un robot entra en mi casa y cumple con sus obligaciones, hay que tolerarle cualquier excentricidad menor. No quiero que se les manipule. Lo peor era tratar de explicarle que un robot no era más que una máquina. Se revolvía embarada. Nada que sea tan inteligente como un robot puede ser considerado una máquina. Les trato como a personas. Y ahí quedó la cosa. Mantuvo incluso a Max, que era prácticamente un inútil. A duras penas entendía lo que se esperaba de él. Pero la señora Landner lo solía negar insistentemente y aseguraba con firmeza. Nada de eso. Puede recoger los abrigos y sombreros y guardarlos realmente bien. Puede sostener objetos para mí. Puede hacer 1000 cosas. Pero, ¿por qué no lo manda a reajustar? Preguntó una vez un amigo. No podría. Él es así. Le quiero mucho, ¿sabes? Después de todo, un cerebro positrónico es tan complejo que nunca se puede saber por dónde falla. Si le devolviéramos una perfecta normalidad, ya no habría forma de devolverle la simpatía que tiene ahora. Me niego a perderla. Pero, si está mal ajustado, insistió el amigo, mirando nerviosamente a Max, ¿no puede resultar peligroso? ¡Jamás! La señora Landner se echó a reír. Hace años que le tengo. Es completamente inofensivo y encantador. La verdad es que tenía el mismo aspecto que los demás. Era suave, metálico, vagamente humano, pero inexpresivo. Pero para la dulce señora Landner, todos eran individuales, todos afectuosos, todos dignos de cariño. Ese era el tipo de mujer que era. ¿Cómo pudo asesinar?
Nadie pensaba que John Semper Travis pudiera ser asesinado. Introvertido y afectuoso, estaba en el mundo, pero no pertenecía a él. Tenía aquel peculiar don matemático que hacía posible que su mente tejiera la complicada tapicería de la infinita variedad de sendas cerebrales positrónicas de la mente de un robot. Era ingeniero jefe del Buró de Robots y Hombres Mecánicos y un admirador entusiasta de la escultura de luz. Había escrito un libro sobre el tema, tratando de demostrar que el tipo de matemáticas empleadas para tejer las sendas cerebrales positrónicas podía modificarse para servir como guía en la producción de esculturas de luz. Sus intentos para poner la teoría en práctica habían sido un doloroso fracaso. Las esculturas que logró producir, siguiendo sus principios matemáticos, fueron pesadas, mecánicas y nada interesantes. Era el único motivo para sentirse desgraciado en su vida tranquila, introvertida y segura. Pero para él era un motivo más que suficiente para sufrir. Sabía que sus teorías eran ciertas, pero no podía ponerlas en práctica. Si no era capaz de producir una gran pieza de escultura de luz. Naturalmente, estaba enterado de las esculturas de luz de la señora Ladner. Se la tenía universalmente por una genio. Travis sabía que no podía comprender ni el más simple aspecto de la matemática robótica. Había estado en correspondencia con ella, pero se negaba insistentemente a explicarle su método, y él llegó a preguntarle si tendría alguno. ¿No sería simple intuición? Pero incluso la intuición puede reducirse a matemáticas. Finalmente consiguió recibir una invitación a una de sus fiestas. Sencillamente tenía que verla. El señor Travis llegó bastante tarde. Había hecho un último intento por conseguir una escultura de luz y había fracasado lamentablemente. Saludó a la señora Ladner con una especie de respeto desconcertado y dijo: «Muy peculiar el robot que recogió mi abrigo y mi sombrero». «Es Max», respondió la señora Ladner. «Está totalmente desajustado y es un modelo muy antiguo. ¿Por qué no lo ha devuelto a la fábrica?» «Oh, no, sería mucha molestia». «En absoluto, señora Ladner. Le sorprendería lo fácil que ha sido. Como trabajo en el Buró de Robots y Hombres Mecánicos, me he tomado la libertad de ajustárselo yo mismo. No tardé nada, y encontrará que ahora funciona perfectamente». Un extraño cambio se reflejó en el rostro de la señora Ladner. Por primera vez en su vida plácida, la furia encontró un lugar en su rostro. Era como si sus facciones no supieran cómo disponerse. «¿Lo ha ajustado?», gritó. «Pero si era él quien creaba mis esculturas de luz. Era su desajuste que nunca podrá devolverle. ¿Qué? Desafortunadamente, en ese momento había estado mostrando su colección y el puñal enjollado de Camboya estaba ante ella en la mesa de mármol. El rostro de Travis también estaba desencajado. Murmuró: «¿Quiere decir que si hubiera estudiado sus sendas cerebrales positrónicas con su desajuste único, hubiera podido emprender?» Se echó sobre él, con la daga levantada, demasiado deprisa para que nadie pudiera detenerla, y él ni siquiera trató de esquivarla. Alguien comentó que no la había esquivado, como si quisiera morir. Los aspectos más importantes de la vida se aprenden con la experiencia, creía el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, que fue prodigioso en todo menos en la comprensión de la naturaleza humana, lo que le llevó su tiempo. El autor de la saga Fundación o Yo Robot llegó a escribir más de 500 libros.
tiene hasta un asteroide bautizado en su honor, y fue profético en sus vaticinios sobre la inteligencia artificial, los vehículos sin conductor y la superpoblación del planeta. También alertó sobre el abandono de la literatura por la imagen, una tendencia que se inició a mediados del siglo XX. La literatura se está convirtiendo en un arte arcano y que a su juicio está hundiendo a la humanidad, lenta pero inexorablemente a la estupidez. Nada de esto lo libró de una infancia solitaria, de ratón de biblioteca. Perder la virginidad a los 22 años con una mujer de la que se divorció, mantener a un hijo diletante y sumergirse en una depresión alcanzada la vejez, cuando la muerte de los amigos unió su propia decadencia física. Yo, Asimov, la tercera de sus autobiografías y la más intimista, es el ejercicio de honestidad brutal de un hombre que se despide, superados los 70 y cumplido con aquel salmo que parafrasea: la duración de nuestras vidas es de 3 veintenas más 10. Hijo de un matrimonio ruso de judíos ortodoxos, ni practicó el judaísmo, ni hablaba una palabra de ruso, ni fue ortodoxo en nada. Celebró que en los 70 se permitiera por fin poner vulgarismos por escrito y llamar a las cosas por su nombre. Sí se empeñó, en cambio, en mantener su nombre, Isaac Asimov, siendo un niño del neoyorquino barrio de Brooklyn, al que las vecinas sugerían llamar Irving, y más tarde, cuando despegaba su carrera literaria, y para ocultar su judaísmo, los editores hubieran preferido una firma anglosajona tipo Jones. Su infancia y su primera juventud transcurrieron, en gran parte, tras el mostrador de la tienda de caramelos de su padre, tarea que combinaba con la lectura voraz de los libros que sacaba de la biblioteca, y más tarde con sus primeros relatos que comenzaron a publicarse en revistas pulp. La modestia nunca fue su punto fuerte, reconoce Isaac Asimov. Y esto, unido a una extemporánea sinceridad y la costumbre de dar lecciones cuando nadie se las pedía, que aprendió a reprimir durante su paso por el ejército, no le ayudó precisamente a hacer amigos. He aprendido a evitar presumir en mi vida diaria, a ponerme a la altura de los demás, reconoce Asimov en sus memorias, que con la edad sí supo ganarse la simpatía de sus coetáneos. Yo, Asimov, desvela un escritor paradójico, que urdió viajes hasta las estrellas, y en cambio solo voló 2 veces en avión, con pavor, con miedo. Una de ellas durante su participación en la Segunda Guerra Mundial, que imaginó civilizaciones galácticas y no solo detestaba viajar, sino que padecía claustrofilia, afición a los lugares cerrados, que caía rendido ante una belleza de la que él carecía. Se prendó de su primera mujer, Gertrude, porque se parecía a la actriz Olivia de Havilland, a sus ojos, epítome de la feminidad. El matrimonio, que tuvo 2 hijos, David y Robin, hizo aguas desde la misma noche de bodas, por la falta de química sexual y compatibilidad de carácter, pero también por la costumbre de Gertrude de fumar a todas horas, que Asimov aborrecía. Él era un hombre eficiente, puritano y absorbido por su trabajo, que, por tanto, tenía todas las virtudes antipáticas en definición de su propio hermano. Lo prolijo de su obra se explica porque escribía a todas horas, con especial apego por festivos como Navidad o Acción de Gracias, porque nadie le incordiaba con llamadas. Así se convirtió en el rey de la ciencia ficción, con permiso de Arthur C. Clarke, con quien suscribió el tratado de Park Avenue, mientras ambos daban vueltas en un taxi. Ese pacto consistía en señalar mutuamente al otro como el mejor escritor del género. Con formación en bioquímica y astronomía, salvó un lapso de 20 años de sequía creativa con las novelas de ciencia ficción
dedicándose a los ensayos de divulgación científica. Si fuera a morirme ahora, estaría murmurando: ¡qué horror! Solo 451 obras. Bromea en Joe Asimov y añade: estas serían mis penúltimas palabras. Las últimas serían: te quiero, Janet, en referencia a su segunda esposa. Junto a Janet, psiquiatra con formación humanista, Isaac Asimov descubrió el amor, entrados ambos en la edad madura. Ella pone el punto y final a la autobiografía con un epílogo de su puño y letra que narra el final del escritor, que en el último tramo de su vida hizo de asesor científico de Star Trek y trabajó en el libro de chistes Asimov Laughs Again, que le levantó la moral. Uno de los deseos más profundos del ser humano es ser conocido y comprendido, reflexiona Janet en el epílogo parafraseando a Hamlet. Janet animó a su esposo para cumplir ese propósito, a escribir Joe Asimov y abrir su corazón de par en par.